Muy buenas noches, aquí estamos una noche más en la conferencia de Águilas con Corazón. Esta noche tenemos un maravilloso ponente y un maravilloso título, Óscar Ugarte. El título de la conferencia, Vivir y dejar vivir. Bueno, pues con esto digo mucho. Importante, si estamos en esta vida, vivir. ¿Qué más importante que vivir esta vida? Y también dejar vivir, que a veces estamos mucho por los demás, por el no quiero hacer esto porque si le sienta mal, o el querer controlar a los demás. No, deja también vivir a los demás y vive tu vida, que tú eres el que puede dirigirla. Óscar Ugarte es una persona que se ha formado en coaching, es coach profesional, también experto en PNL, y ya lo vais a escuchar. Es una maravilla oírlo escuchar. A mí me encanta su voz, es que tiene una voz que enamora. Aparte que explica tan bien que todo lo entiendes, todos los conocimientos que explica, es que lo entiendes, llega muchísimo, transmite muchísimo. Así que es un placer que esté con nosotros una noche más, Óscar Ugarte. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Pues como para quedarme afónico, ¿no? Después de la presentación. Bueno, pues muy buenas noches. Mi nombre es Óscar Ugarte, como ha dicho Estrella, y bueno, me dedico a la inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿qué entendéis por inteligencia emocional? Porque esta ponencia no va a ser un monólogo. Aquí vamos a hablar prácticamente todos, o por lo menos todos los que quieren. ¿Qué es para vosotros la inteligencia emocional? ¿Quién quiere empezar? Saber manejar los sentimientos. Saber manejar los sentimientos. Manejar los sentimientos. Qué pedazo de frase. ¿Quién maneja sentimientos aquí? ¿Alguien maneja sentimientos? ¿O los sentimientos nos manejan a nosotros de vez en cuando? Vale, perfecto. Sí, la inteligencia emocional sí que nos ayuda no a manejar los sentimientos. No hablamos de control. A mí la palabra control me produce urticaria. Yo siempre hablo de gestión. Comprender y gestionar, dicen por allí. Sí, perfecto, exactamente. ¿Qué diferencia hay entre control y gestión? Usted, señorita. Sí, por ejemplo. Sí, diferencia entre control y gestión, sí. Estabas deseando intervenir, no lo niegues, te lo he visto directamente y digo, vamos a darle paso. Estás venga a levantar la mano. Venga. ¿Quieres el comodín del público? Venga. ¿Quién puede ayudar a esta señorita en una definición que diferencie control de gestión? ¿Quién? Control es negarlo y gestionarlo es darle sentido. Control no es negar. Controlar no es negar. No siempre es negar. A veces es todo lo contrario. A veces es decir que sí cuando deberías de darte un tiempo o una distancia. ¿Qué es controlar? Dominar. Ser el dueño y amo de algo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se pueden controlar los sentimientos? ¿Podemos ser dueños de nuestros sentimientos? No. Pero sí podemos gestionarlos. ¿Qué es la gestión? La diferencia entre el control y la gestión es que el control es un dominio puro y duro y la gestión es la manipulación benevolente de algo. O sea, cuando yo gestiono algo, estoy analizando la situación y estoy intentando conseguir una solución u objetivo lo más benévolo posible para que nadie salga perjudicado. O por lo menos que salgan perjudicados lo mínimo posible. Por lo tanto, los sentimientos no se pueden controlar. Si yo estoy enamorado de una persona, yo no puedo controlar el sentimiento y dejar de estarlo. Eso es absolutamente imposible. Podré contaminarlo, podrán contaminar el sentimiento, pero no podemos controlarlo y que desaparezca, o controlarlo y generarlo. ¿Alguien de aquí puede enamorarse a voluntad? Por favor, si alguien puede, que suba y que dé la charla. Porque yo quiero saber cómo se hace eso. ¿Alguna vez nos hemos visto inmersos en una relación, en un comienzo de relación, donde todo parecía encaminarnos, pero el alma no respondía? ¿El corazón no respondía? Sí, ¿verdad? El que más y el que menos.
Los sentimientos surgen no de la mente, surgen del corazón y no se pueden controlar. Las emociones es otra cosa, eso es diferente. ¿Qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? Recordad, por favor, no levantéis todos la mano a la vez porque me lío, ya no doy abasto. ¿Qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? Pepe. Estaba yo pensando ahora mismo porque la emoción es cuando te emociona. Muy bien. Enhorabuena. Sí. Y el sentimiento cuando lo sientes, ¿no? Un aplauso para Pepe, por favor. Este gran oso que nos da tamañas lecciones. A ver, ¿qué es una emoción? Una expresión. Una manera de expresar. Sí. Bueno, ¿qué es una emoción? ¿Quién me dice, en plan un poquito más teórico, qué es una emoción? La emoción es la reacción física a un pensamiento. Ah, si este chico ya parecía que nos iba a dar alguna idea. Claro que sí. Las emociones son las reacciones físicas a un pensamiento. Las emociones no son sentimientos, las emociones no nacen del corazón. Las emociones provienen siempre, siempre, siempre de la mente. ¿Alguien no está de acuerdo? Porque acepto críticas. Sí. Hoy sí caen paradigmas. Pero se levantan otros, no te preocupes. Corazón, sentimientos, mente, emociones. ¿Vale? Por ejemplo, cuando está alegre, eso me nace el corazón, no nace de la mente. Sí. Sí, lo que pasa es que tenemos muy contrariado y contaminado los conceptos, sentimientos, emociones, pensamientos, reacciones, comportamientos. Y de ahí que la inteligencia emocional nos ayuda a aclarar. Porque la mente, básicamente, sobre todo nuestro hemisferio izquierdo, que es lógico, funciona con conceptos. La mente siempre es conceptual. Si no tiene los conceptos claros, se hace la picha un lío. No te rías, es así. ¿Vale? Entonces, extraña mucho cuando decimos que las emociones provienen de la mente. Extraña muchísimo porque pensamos que el cariño, el afecto, la alegría, la tristeza es del corazón. No. Son sensaciones físicas, reacciones físicas a estados mentales. Estados mentales. Si yo tengo un pensamiento de tristeza, un pensamiento triste, amargo, de pérdida, ¿qué siento? Tristeza. Pero la tristeza no surge sola. Tú no vas por la calle y de repente te pones triste. ¿No? No. Tú no vas por la calle leyendo un periódico y de repente te pones alegre sin motivo alguno. Las emociones no surgen del cuerpo como las plantas de la tierra. Todo tiene un porqué y un para qué. Las emociones surgen cuando tenemos o bien pensamientos o bien estímulos que nos provocan pensamientos. Si yo he conocido, por ejemplo, al antiguo amor de mi vida, lo conocí en Águilas, por ejemplo, cada vez que venga, automáticamente tendré un anclaje. ¿Sí? Cada vez que yo llegue a Águilas, ese anclaje de memoria, me despertará sensaciones. ¿Sí? Dependiendo del tipo de experiencia que yo haya tenido, se despertará una sensación positiva o una sensación negativa. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si mi memoria tiene recuerdos positivos, la sensación será de alegría. La emoción que me embargará será la alegría. Sin embargo, si mi memoria está llena de sucesos negativos, ¿cuál será la emoción? Tristeza, puede ser miedo también, ¿verdad? ¿Conocéis la diferencia entre las emociones básicas y las emociones humanas? Hay emociones básicas. ¿Cuáles serían?
La que está al lado de Fernando, esa chica, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, ¿cuáles serían las emociones básicas? ¿Has visto la película esta de las emociones? ¿La de dibujos animados? ¿No? ¿Quién la ha visto? Ay, bueno, la Estrella ya lo sabía. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Marifé. Marifé, ¿cuáles son las emociones que aparecían en la película? Pues alegría, tristeza, miedo, enfado Ira, ira. y la ira. Y asco. Y asco. ¿El asco es una emoción? Sí. Sí, es una emoción. Bueno, y faltan emociones. Ahí, ¿vale? Faltaba el afecto, faltaba el desprecio, que también son emociones. Y básicas, además. ¿Los perros sienten afecto unos por otros? Sí, ¿verdad? ¿Se quieren, verdad? ¿Sí o no? ¿Sienten afecto por sus amos? Sí. Sienten devoción, ¿verdad? Es una emoción básica, una emoción que comparten muchísimos animales. Sin embargo, luego hay emociones que son meramente humanas. Por ejemplo, ¿cuál sería una? La que más de moda está. Estrés, dice. Ansiedad. Ah, ansiedad. Uf. O sea, que es humana. Soy humano, qué bien. Los animales tienen también emociones de ansiedad y de No. estrés y de... Estrés tienen, porque el estrés es un mecanismo biológico que comparten muchísimos animales, sobre todo mamíferos, ¿vale? El estrés no es malo, el estrés es muy positivo. Lo que no es bueno es no saber gestionarlo. El estrés no se puede controlar, el estrés hay que gestionarlo. La ansiedad es una emoción humana. ¿Dónde nos lleva la ansiedad? ¿De dónde viene? Un exceso de futuro. Qué bueno. La ansiedad es exceso de futuro. ¿Y cómo era la depresión? ¿Exceso de pasado? ¿Sí? ¿Estás en Facebook, No, sí. ¿Qué es la ansiedad en sí? La ansiedad es el estado físico que surge cuando no sabemos lo que va a pasar y en vez de ponernos en un caso real o en el mejor de los casos, la mente se va a lo peor. No. El miedo es una emoción básica que todos deberíamos sentir. La ansiedad es una emoción secundaria humana que se genera del estrés no gestionado. Y el estrés no gestionado proviene del miedo. Vale. El miedo es básica, pero también hay un miedo humano. ¿Cuál es? ¿Cuál es el miedo humano? ¿Cómo se llama? Supervivencia. Sí, bueno, pero tiene otro nombre. Humano, meramente humano, se llama miedo irracional. ¿Qué diferencia habría entre miedo racional y miedo irracional? El irracional sería algo cuando tú te imaginas algo que no existe. Bueno, puede existir. ¿Qué sería miedo irracional? Un miedo lógico sería, por ejemplo, pues que estemos en la playa y veamos un tiburón. ¿Sí? Nuestro cuerpo automáticamente reacciona y entonces se pone en marcha un mecanismo que es el miedo, que es maravilloso. El miedo es la emoción que ha permitido que todos y cada uno de vosotros y yo estemos aquí. Si el ser humano ha sobrevivido durante miles y miles de años, ha sido gracias al miedo, que lo mantiene alerta. Miedo racional, maravilloso. Si vais por la calle y aparece un señor lleno de tatuajes de calaveras en la cara con un cuchillo en la mano, pues lo normal no es pensar, míralo, va de fiesta. ¿Verdad? Automáticamente entra en marcha el miedo e intentaremos poner distancia. ¿Sí? Pero ¿qué es el miedo irracional? El miedo irracional es el miedo a que mi pareja me deje, a que me echen del trabajo, el miedo a que a mi hijo le haya pasado algo sin saberlo, el miedo a que mi ponencia no salga bien, el miedo a que no me quieran, el miedo a que no me acepten, el miedo a que me rechacen, el miedo a algo que no está sucediendo y muchas veces ni siquiera puede llegar a suceder. Yo tuve un cliente al cual traté durante casi 4 meses, que es mucho para un proceso de coaching, 4 meses es muchísimo. Este hombre, todas las noches, cerraba su puerta y sus ventanas con múltiples candados, cerrojos, tenía alarma de esas que te detectan antes de que entren.
Pero el hombre no lograba dormir porque imaginaba que cualquier ruido significaba que estaban entrando en su casa. ¿Ese miedo es racional o irracional? Irracional absoluto. Ese hombre se estropeaba la vida a sí mismo. ¿Cuánto os estropeáis la vida con miedos irracionales? Pensadlo bien. ¿Cuántos pensamientos de miedo irracional generáis al cabo del día? ¿A qué tenéis miedo? Miedo al miedo. O eso es doble, ¿eh? Eso ya, el coaching no, ya directamente derivaríamos a... Sí. ¿A qué tenéis miedo? ¿Quién levanta la mano y le dice? ¿A qué tenéis miedo? Sí. A perder a ciertas personas. Define perder. No que se mueran, sino... A morirse no. No, que se alejen de mi vida, por ejemplo. Que se alejen de tu vida, que te rechacen. Sí. Vale. ¿A qué más tenéis miedo? Yo a accidentes de coche. Accidentes de Yo coche. siempre asustaica en mi coche porque siempre me pongo en la peor de las situaciones y siempre tengo esa... Vale. Yo, por ejemplo, sé que Estrella tiene mucho miedo a llegar tarde. Ella es algo que la posee y no logra superar, no es algo que es más grande que ella misma. Menos mal que tiene a Fernando, que la va encaminando por la vida y le va ayudando con eso. ¿A qué más tenéis miedo? A cometer errores profesionales. A cometer errores profesionales. Vale, perfecto. Vamos con los miedos un poquito. La señorita, ¿tu nombre era? Rosana dice que tiene miedo a perder personas, o sea, que las personas se alejen de su vida. Fijaos que es un miedo básicamente que parte de la idea de pánico a la soledad. ¿Sí? ¿Alguien de aquí ha estudiado un poquito de antropología? Porque la antropología y la inteligencia emocional van de la mano. Son primos hermanos, además muy necesarios. ¿Sabéis por qué tenemos miedo a la soledad? Porque antiguamente, en la edad primitiva, una persona solitaria no vivía. Hoy en día sí, pero entonces no. Y eso puede que lo tengamos genéticamente. Muy bien. La soledad te aparta de la tribu y muere. Entiendo que habéis nombrado a la señora la voz del grupo, ¿no? Ah, vale. No, yo digo, no pasa nada. Me da igual que hable uno, que habléis todos, pero que alguien hable. Hace miles de años, y no tantos miles, cientos de años, estar solo significaba morir, pero morir de verdad. Morir de frío, morir de hambre, morir de enfermedad, morir atacado por bestias o morir atacado por otro clan. ¿Sí? Aunque estamos en un momento en el que, y sobre todo en un lugar, España, que no es peligroso, ¿vale? No es peligroso, somos muy afortunados de vivir en España, no es peligroso, pero ese miedo genético se ha mantenido en nuestro cerebro límbico durante generaciones y nos ataca por detrás sin saberlo. De ahí el pánico a quedarnos solo sin nuestros padres, sin nuestros hijos, sin una relación, a quedarnos solos sin amigos. Es un pánico absolutamente racional hace 500 años. Hoy por hoy es irracional, pero nuestra mente no distingue la diferencia. ¿Por qué no la distingue? Qué bonito lo vuestro. Yo os veo desde aquí arriba y digo, la inteligencia emocional funciona en las relaciones. ¿Por qué la mente no distingue ese miedo? ¿Por qué? Lo tenemos en el inconsciente, exactamente. ¿Qué es el inconsciente? Uno que no sabe, muy bien. ¿Qué más es el inconsciente? Lo que nos dirige la vida en el 95%. Y le llamamos vecino. Le dejamos, pero no lo tenemos ahí guardado el cerebro en nuestro consciente, pero Sí. no somos conscientes. Permitidme que os ponga una metáfora. Imaginaos que os construís una casita de 20 metros cuadrados. ¿Sí? Preciosa. 20 metros, hoy en día es un lujazo, ¿no? Vale. Y no sabéis que debajo de la casa hay un sótano de 80 metros cuadrados. No tenéis ni idea, pero el sótano está ahí.
Y es más, en ese sótano está toda la maquinaria que da vida a la casa. Las calderas, los circuitos, los fusibles, la estructura, lo que la mantiene en pie. ¿Sí? Pero no sois conscientes. Simplemente entráis en casa, salís. De vez en cuando las cosas se averían y llamáis a personas para que os las arreglen. Hasta que un día de repente, quitando una alfombra, veis que hay una trampilla. Y dices, vaya, lo que me he encontrado. Pero da mucho miedo abrirla porque, claro, la trampilla lleva mucho tiempo, vete a saber lo que hay debajo. Yo mejor pongo la alfombra y me olvido. Y pones la alfombra y te olvidas. Y pasan más años y sigues teniendo diferentes averías, se va la luz, no funciona el gas, unos ruidos en el sótano. Tremendo. Hasta aullidos hay. Y un día resulta que le echas un par de lo que hay que echarle a la vida, porque hay que echarle un par a la vida muchas veces, y quitas la alfombra y no la pones. Ya no la vuelves a poner. Tampoco abres la trampilla. Esto no es tan rápido, pero por lo menos la alfombra la sacas fuera de la casa y dices, mira, eso va a quedar ahí. Y cuantos más ruidos escuchas y más te afecta lo que hay debajo, es cuando empiezas de repente a sentir la necesidad de abrir la trampilla y la abres y está todo muy oscuro. Da muchísimo miedo bajar al sótano de la mente. ¿Sabéis por qué? Porque hay fantasmas. Hay fantasmas. Fantasmas que antes nos susurraban cosas desde el sótano. Nos decían cómo hacer las cosas, qué teníamos que decir, cómo reaccionar, cómo teníamos que sentirnos. Son los fantasmas del pasado, los fantasmas de la vida que hemos llevado. Y bajamos al sótano y empezamos a ver cajas en rincones. En un sitio pone caja de la infancia. Y cuando abres la cajita de la infancia, te encuentras con todo tipo de fotografías y textos. Y empiezas a ser consciente de lo que viviste cuando eras pequeño. Y es entonces cuando te das cuenta de que aquello que viviste cuando eras pequeño es lo mismo que estás poniendo en marcha en tu madurez sin ser consciente de ello. Nuestra mente consciente es aproximadamente un 7%. Tenéis como un 7, un 10%, los más afortunados, de consciencia al cabo del día. El resto es subconsciencia. Y la subconsciencia profunda, esa de la que no tenéis ni idea, es un 80% de vuestra mente. ¿Qué os dice esa cifra? ¿La portavoz? ¿Qué os dice esa cifra? Está dejando más que la padre, Pues espérate que terminemos. Estamos dominados por esa mente subconsciente. ¿Qué os dice la cifra de 80%? ¿Me escucháis bien? Es para la cámara. Ah, es para la cámara. Que solo el 20% somos conscientes. Somos conscientes de un 7%, de un 7%. El otro 13% es lo que llamamos, lo que yo llamo, voy a hablar por mí, subconsciente, superficial o postconsciente, que es cuando somos conscientes de algo que hemos hecho, hemos dicho, hemos sentido, pero a posteriori. No mientras lo sentimos o antes de sentirlo. Claro que no es fácil decir, bueno, hoy sobre las 3 de la tarde me voy a encabronar un rato. Son menos cuarto, me queda un cuarto de hora, lo voy a aprovechar para trabajar en Facebook, pero a las 3 me enfado. No, nos enfadamos de repente. Nos enfadamos porque algo nos estimula y queremos controlarlo. ¿Qué es la ira? La ira es la emoción que surge cuando creemos que alguien nos quiere controlar o nosotros queremos controlar una situación o una persona. ¿Sí, Fernando? ¿Estás de acuerdo? Maravilloso. Bueno, pero porque no me mires no quiere decir que no me vayas a escuchar, es como la alfombra. Tú verás. Se llama Fernando también. Ah, se llama Fernando. Bueno, en este caso iba para el Fernando de atrás, para el de la peineta, él sabe por qué lo digo. Sí que me gusta oír ciertas cosas a lo de demás. A nadie nos gusta escuchar ciertas cosas. No nos gusta ver los fantasmas que tenemos en el sótano. Porque es que esos fantasmas, es cierto que no fueron creados por nosotros. Pero
pero sí han sido alimentados por nosotros. No somos culpables de nuestra personalidad. Esa es la buena noticia. Ahora, cuando lleguéis a casa, los que tengáis padres, podéis llamarlos y has hecho una vida imposible. No, no es cierto. Ellos nos dieron lo mejor que tenían. Hicieron lo mejor que sabían. ¿Sí? Y os lo dice el hijo de una drogadicta y de un alcohólico. Mi padre no lo conocí. Mi madre era drogadicta. La pobre, que en paz descanse porque murió con 38 años con la vida que llevaba, obviamente, dio lo mejor que tenía. Y gracias a lo que dio, yo soy quien soy. No sé si comprendéis esto. ¿Vale? Gracias a que no conocía a mi padre, me tuve que fabricar ciertas áreas de la personalidad yo mismo. De ahí mi tratamiento psiquiátrico de por vida, pero bueno, eso es una parte a tocarlo hoy. No podemos reprochar a nuestros padres lo que dieron. Igual que nuestros hijos tampoco podrán reprocharnos a nosotros, a no ser que hayamos generado la necesidad de cambio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nuestros padres no tenían las facilidades que todos nosotros tenemos para acceder a información. ¿Eso lo tenemos claro? Excepto esa niña que dice, no, perdona, mi madre sí tiene el acceso, más vale que espabile. Nuestros padres no tenían acceso a nada. Básicamente podían ir a bibliotecas, pero en las bibliotecas lo que había no era inteligencia emocional, no era educación emocional, perdón, no había fórmula para que ellos cambiaran. Solamente ellos ejercían estímulos, ¿vale? Fomentaban experiencias y recibían un feedback. ¿Sí? O sea, cuando mi madre enviaba un estímulo que era un ostión, la experiencia era mi cara, el feedback era llorar, y encima lo que me llevaba era, te he pegado porque tú me has obligado. Obviamente es lo que hicieron con ella. Lo mismo. Esto sonará, ¿no? Tú me enfadas, te pego por tu bien, me duele más a mí que a ti, que yo decía, pues no sé lo que a ti te dolerá, pero... ¿Sí? Entonces, ¿cuál es vuestra responsabilidad? No sois culpables, pero ¿cuál es vuestra responsabilidad? ¿Cuál es? Mantener o no mantener vuestro rol, mantener o no mantener vuestra personalidad, mantener o no mantener vuestro ego, recalibrar vuestra conducta, recalibrar los conocimientos que tenéis. Esa es vuestra responsabilidad. Hoy por hoy, toda persona que se queda como está, sí es responsable absoluto de lo que da a sus hijos o al entorno. Porque hay herramientas de cambio o no. ¿No las hay? A patadas. ¿Sí? Si estáis monjitas budistas, ¿verdad? Que vienen aquí a hacer cosas. O sea, ya tenemos de todo. Incluso hay exceso de información, por lo cual tenemos que andar cribando un poquito aquello que nos sirve, no digo que sea malo, de aquello que no nos sirve, que no digo que sea bueno. ¿Sí? ¿Por qué estáis aquí hoy? ¿Usted? ¿Yo? Sí. Porque me interesa la inteligencia emocional y no es la primera vez que vengo a una conferencia. Me interesaba, era la ocasión. ¿Y por qué te interesa y para qué te interesa? Pues para ser una mejor persona, una mejor mamá, educar mejor, no sé. Para ser una mejor persona, una mejor mamá. Sí. ¿Qué es ser mejor para ti? Pues gestionar las crisis, el día a día, sin enfados. Sin enfados. Sin... Cuando lo consigas, das una charla que yo voy. Yo me enfado. ¿Hay alguien de aquí que ya no se enfade? Excepto Pepe, que... Pepe no se enfada, no. Pepe es magnánimo, él ya no... Además se dice claramente que los... Exactamente, los osos de más de 120 kilos no se enfadan, no pueden enfadarse, es imposible. Yo me enfado, a veces. Claro que me enfado. ¿Sabes por qué me enfado? Porque
porque soy humano. La diferencia de mí mismo con el yo de hace 10 años no es que no me enfade, es qué hago con ese enfado. ¿Entendéis la diferencia? ¿Cómo lo controlo? Control no. Fernando, dile a tu mujer, control no, leche, no me controles más. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo canalizarlo? Exactamente. ¿Qué hago con este enfado? Primero hay de preguntarme, muy importante, cuando tengo una emoción fuerte, y el enfado en mí además, dada la infancia que pasé, que generé un grandísimo ego dominante, es ¿por qué me enfado? ¿Qué quiero controlar? ¿Qué es lo que no soporto? ¿Por qué quiero cambiar a esta persona? ¿Por qué quiero cambiar a mi hijo? Bueno, mi hijo mayor tiene 14 años, está en segundo de la ESO, porque ha repetido, pero él ha hecho hasta tercero de tocapelotas. Es muy bueno, de verdad. Yo le he dicho que tiene que irse a la televisión el día de mañana para ganarse la vida. Es buenísimo. Y tiene una sensibilidad especial para tocármelas a mí. Y además vive conmigo, mis dos hijos viven conmigo. Por decisión de ellos y por decisión propia. Y yo, a raíz de que mi hijo mayor se viniera conmigo, tuve que hacer un máster en paciencia. Sí, es así. Mi hijo venía de un hogar de malos tratos. Entonces lo normal, cuando alguien viene de un hogar de malos tratos, lo sé por experiencia, es que te defiendes ante todo. Te proteges. ¿Y cómo te proteges? De dos formas. Generando un ego dominante o generando un ego sumiso. ¿Sí? ¿Sabéis la diferencia entre un ego dominante y un ego sumiso? El ego dominante quiere controlar su entorno para no sentirse amenazado. El ego sumiso permite que le controlen y así no se siente amenazado. El ego no soporta las amenazas. ¿Qué es el ego? ¿Qué palabra? No, aquí no, palabra, aquí en Murcia dicen palabra. ¿Qué palabra, no? El ego, ¿qué es el ego? El orgullo, eso es una cualidad del ego. ¿Qué es el ego? Venga, tantos egos aquí y no sabéis ninguno responder. ¿Qué es el ego? El ego es la mente cerebral. Es la mente cerebral. El ego no es malo. El ego no es terrible. El ego no se puede quitar, no se puede matar. No nos podemos separar del ego como el que se separa de alguien. El ego va inherente a nosotros. Es nuestra mente cerebral, es la personalidad. El ego es un sistema reactivo de capacitación y adaptación al entorno. ¿Suena mejor? Ya no suena tan amenazante, ¿verdad? Yo no tengo ego, yo tengo un sistema reactivo de capacitación y adaptación al entorno. Verás cuando se lo diga a mi novio. No es malo. Lo hemos creado para adaptarnos al entorno en el que vivíamos entre los 3 y los 10 años, más o menos. A los 7, 8 años ya hay un 80% de nuestra personalidad fijada, creada, a los 8 añitos. Fijaos hasta qué punto esos primeros años de la vida de un niño son importantes. Con 8 añitos ya tiene un 80%, lo que pasa es que no lo pone en marcha. ¿Cuándo lo pone en marcha? En la maldita adolescencia. Cuando decimos, joder, me han cambiado el crío. Ahí ha empezado el insti y me han cambiado. ¿Qué ha pasado? Lo clonan y me devuelven a un cabroncete. Yo envié un ángel. Oh. Son las hormonas. Es el momento de la pubertad. Es el momento donde ese niño deja de ser niño y su mente cerebral empieza a buscar una adaptación basada en la estimulación doble. Ya no solamente reciben. Yo, por ejemplo, cuando yo hablaba con mi exmujer, la mamá de Ángel, y ella me llamaba y es que se porta y Ángel venía y me decía, es que me ha pegado. Yo le decía a Raquel, digo, le pegas mientras es más bajito que tú. En cuanto el niño, su mente cerebral, empiece a notar que su altura llega a la tuya, te devolverá los golpes. Claro, antropológicamente es así.
los animales lo hacen. Los cachorros de león aceptan los mordiscos del padre, ¿hasta cuándo? Hasta que son grandes. Los perros aceptan los mordiscos del padre o de la madre, ¿hasta cuándo? Hasta que cogen un tamaño. En cuanto cogen un tamaño y además las hormonas empiezan a despertar emociones muy fuertes, empiezan a devolver aquello que recibieron. ¿Sí? Eso es la mente cerebral, se despierta en la adolescencia, el ego se despierta con la pubertad, las hormonas invaden el cerebro y empiezan los niños a sentirse amenazados, rechazados, aceptados o en bienestar. Y empiezan a calibrar una personalidad. Pero esa personalidad, ¿quién se la dio? Nosotros, como padres. Les dimos paradigmas, les dimos valores, les dimos creencias y les mostramos principios. ¿Queréis saber la diferencia de estos conceptos o ya la sabéis? ¿Sí? ¿Con palabricas de las buenas? ¿Palabricas chiquiticas de esas que hablábamos antes? Un paradigma es una mega creencia. Por ejemplo, el amor es sufrimiento. Eso es un paradigma. Todos dicen, no, yo no creo que el amor sea sufrimiento. Conscientemente decimos, no, el amor es maravilloso, el amor es increíble, el amor es lo mejor, pero todos llevamos dentro el paradigma de que el amor es sufrimiento. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué puede ser? Por lo que hemos vivido. Porque tienes un apego. Porque hemos vivido el amor con sufrimiento. Nos han dicho que el amor conlleva sufrimiento. ¿Las canciones de amor de qué hablan? ¿De lo bien que va la vida? No. ¿De qué hablan las canciones de amor? De desamor. De desamor. Ah, vale. Micrófono, ¿no? ¿De qué hablan las canciones de amor? De sufrimiento, de desarraigo, de desentrañamiento del alma por alguien. ¿Y las películas de amor? ¿De qué hablan? De lo mismo, ¿verdad? No concebimos la imagen, el paradigma que tenemos del amor, no lo concebimos sin sufrimiento. Es muy difícil descubrir ese paradigma dentro de nosotros y ampliarlo. Los paradigmas no se rompen, los paradigmas no se quitan, los paradigmas no se desidentifican, los paradigmas se amplían. Se amplían. Pepe. Se amplían. Las creencias se sustituyen. Los hábitos se sustituyen. Los paradigmas se amplían. Has dicho que un paradigma es una macro-creencia. Sí. Es una mega creencia. Pero ¿qué hago con un paradigma como el amor es sufrimiento? ¿Puedo cambiar de repente el amor es sufrimiento por el amor es bienestar? No. La mente no hace esas cosas. ¿Qué puedo hacer? Puedo ampliarlo. ¿El amor es sufrimiento? Sí. ¿A veces se sufre por amor? ¿Sí o no? Si tú amas a alguien y ves que esa persona tiene un accidente, ¿no sufres por ella? ¿No te duele? Si amas a alguien y esa persona te traiciona tu confianza, ¿no te duele? Sí. Pero el amor es muchísimo más que el sufrimiento. Es mucho más. El amor, ¿qué más es además de sufrimiento? ¿Qué podríamos añadirle al amor? ¿Qué le añades tú? A mí la palabra felicidad me da urticaria, ¿eh? Ahora hablaremos de la felicidad, pero a mí es que me da urticaria la felicidad. ¿Qué le añadirías al amor? Ilusión. ¿Y tú? ¿Qué le añadirías al amor? Venga, dilo. Sexo. Claro. Estabas pensando, lo reconoce, ¿no? Generosidad. El amor es generosidad. Muy bueno. ¿Qué le dirías tú al amor? ¿Qué más le dirías? Al amor le pilla en blanco. Muy bien. ¿Y tu compañera? Calidez. Muy bien. ¿Os dais cuenta cómo podemos añadir conceptos? De momento son lingüísticos. Quedamos muy bien aquí. ¿Qué podemos hacer para añadir
ese concepto lingüístico de una forma que arraigue. ¿Qué podemos añadirle al concepto lingüístico para que arraigue? Hacerlo. ¿Cómo nos cuesta hacer cosas? Joder. Nos cuesta mucho hacer cosas. Nos cuesta mucho hacer cosas. Nos gusta mucho decir cosas, pero nos cuesta mucho hacer cosas nuevas. Nos cuesta mucho añadir generosidad, como decía el compañero, al amor. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente nos cuesta añadir generosidad al amor? Porque es una palabra que me encanta, además. Compartir, aportar, servir. ¿Por qué nos cuesta añadir generosidad al amor? Por miedo. Sí, señor. ¿A qué? Sufrir. Como el amor es sufrimiento, ¿verdad? Muy bueno, Fernando. Muy bueno. A no recibir, a perder. Tenemos miedo a perder, una especie de miedo ahí entrañado a perder. ¿A perder qué? Si cuando damos y somos generosos ya estamos ganando por ende. Exactamente. Porque no es amor. Es un intercambio de servicios, cariño, afecto, intereses. Todo manejado bajo un montón de necesidades y vacíos emocionales que no somos conscientes porque están en el sótano y la alfombra está ahí. Carencias afectivas cuando éramos pequeños, exactamente, muchísimas. Esas carencias afectivas generan vacíos emocionales y vacíos sentimentales que no somos conscientes de ellos. Repito, están en el sótano, pero sí hacen ruido. Hacen mucho ruido y susurran muchas frases a través de las paredes. Porque los fantasmas del sótano no se quedan en el sótano, suben a la casa y susurran y dicen cosas. No entregues si no te entregan. No des si no recibes. Le hacemos caso. Mientras no bajamos al sótano, hacemos caso. De ahí que, por ejemplo, en el periodo de enamoramiento, o atontamiento también se suele llamar, cuando comenzamos algo con alguien y todas las hormonas salen ahí, los vacíos emocionales, en ese caso, pasan desapercibidos durante un tiempo. Sí. El atontamiento dura entre 6 meses y 1 año. A veces más si eres... Iba a decir enamoradizo, pero sí. Podríamos sustituirlo. Y a veces menos si tus experiencias anteriores han sido muy dolorosas. En cuyo caso, pues vamos ya con una especie como de caparazón, sí, podríamos decirlo así, armadura, escudo, espada, el freno de mano opuesto, la primera metida y no quito embrague. ¿Por qué? Porque tenemos mucho miedo a sufrir. Porque los vacíos emocionales, las carencias afectivas de cuando éramos pequeñitos, duelen muchísimo. Yo me encanta mucho, la expresión es un poco ridícula, pero me encanta muchísimo dar clases gratuitas de educación emocional a padres. Me apasiona. Me ofrezco en todos los institutos, todos los colegios que puedo, siempre gratuitamente. No me llaman de ninguno. Están todos muy educados. A los profesores les entra urticaria cuando aparezco por la puerta, ya me conocen. ¿Qué coño, el de la inteligencia emocional? Vámonos a... ¿Eh? ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, yo llevo toda mi vida metido en ambiente docente y me ha gustado muchísimo. Yo antes daba clases de otras cosas, de lingüística, de asertividad y demás. A los profesores, a muchos de ellos, otros no, otros están comprometidos, pero les encanta no responsabilizarse de su parte de educación en los niños y echar la culpa a los padres, y los padres se la echan a los profesores. Yo lo pondría como asignatura principal. Asignatura principal, la inteligencia emocional. Sí. Pero para profesores y para padres, no para niños. Asignatura para niños. No. Para educadores. No, a ver, ese paradigma es erróneo. Tú a los niños pequeñitos, hasta que no tienen entre 12, 13, 14 años, no puedes enseñarles conocimientos de inteligencia emocional.
puedes hacer que los vivencien. Muy distinto. ¿Sí? Podemos hacer que los niños vivan la inteligencia emocional y por lo tanto la experimenten en sí mismos y por lo tanto la acepten como una realidad. Los niños no aprenden de lo que les decimos. Los niños aprenden de lo que hacemos. Los niños no aprenden mientras son pequeños por conocimiento. Aprenden por experiencia vivida. Aprenden por aquello que reciben y ponen en marcha. Los niños nos miran desde sus neuronas espejo. ¿Conocéis las neuronas espejo? ¿Sabéis lo que es? El mismo nombre lo dice, ¿no? Es una especie de parte que tenemos en nuestro cerebro que lo que hace es imitar los comportamientos del clan en el que nos movemos. ¡Hasta luego! No soportas esto, ¿no? No me aguantas y te vas. Me encanta. Hasta luego. Entonces, cuando a un niño le decimos, no hay que gritar, hay que ser bueno, ¿no? Es la palabra bueno o malo que a los niños tanto les machaca, ¿no? Que luego llegamos a ser maduros adultos, bueno, o adolescentes, mejor dicho, y resulta que somos buenos o somos malos. Hay una especie de blanco, negro, sin grises, sin término intermedio. Si hago esto soy bueno, si no lo hago soy malo. Y cuando caemos en manos de un manipulador, entonces ya ni te digo. Los niños no aprenden porque les digamos no grites. Porque si yo le digo a mi hijo no grites y yo grito, ¿el niño qué aprende? Dos cosas. A gritar y ¿qué más? A mentir. Que no le dicen la verdad. Incoherencia. O sea, asimilan que la incoherencia es un principio normal en el ser humano. Si mi padre es incoherente, yo voy a serlo el doble. ¿Pero qué más aprenden además? A no responsabilizarse. Para mí, el peor defecto o área trabajada de un ser humano es la no responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso esquematiza toda una serie de errores sistémicos secundarios. Si yo os culpo a vosotros y no me responsabilizo de mí mismo, es imposible que mi conducta cambie. ¿Comprendemos esto? Cuando un padre le riñe a su hijo, le pega o le grita, ¿cómo se siente después? Mal, culpable, ¿verdad? Pero como no estamos acostumbrados a asumir errores, ¿qué hace? Le pega un discurso al niño, de esos discursos de político, corrupto, donde le echa la culpa al crío de todo lo que ha hecho. Y le dice que todo ha sido porque él ha sido malo, que todo eso es por su bien, que todo eso es maravilloso. Y el niño aprende que es culpa suya de pequeño, pero sin embargo modelará el comportamiento del adulto cuando llegue a la misma edad. ¿Sí? ¿Comprendéis esto? En un principio se siente culpable. Cuando sea adulto, modelará el mismo comportamiento que tenía sus padres con él. O sea, se pondrá en marcha la irresponsabilidad o culpabilidad al entorno. ¿Os suena algo de eso? Bueno, aquí no, los que estamos aquí somos todos responsables. Pero de puertas para afuera, mucha persona que no se hace responsable de sus acciones, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos mal con algo que hemos hecho? ¿Qué hace nuestra mente? Nuestro ego. Rápidamente. Busca culpables. Daos cuenta cómo la mente cerebral, el ego, busca culpables. ¿Por qué? Para justificar. Necesita defenderse de esa culpa. ¿Pero por qué? Sentimiento de culpabilidad. Muy bien, ¿pero por qué? Así voy a tirar hasta las 12. De aquí no sale nadie hasta que no saquemos el Para papel. el bienestar propio. No, ¿por qué? Para que su conciencia se quede tranquila. Que no. A ver, el ego o la mente cerebral no dispone de una cualidad que se llama autoconciencia. No dispone de esa cualidad. El ego no es consciente de sí mismo. Por eso realmente no se le puede culpar. Y él no se puede culpar. No se siente, no. No es consciente de que él existe. Porque es un piloto automático. El piloto automático de un avión no es consciente de que existe. Simplemente hace aquello que se le ha ordenado, ¿sí o no? ¿Verdad? La mente cerebral es un conjunto de programas, no es otra cosa. Si en el programa está la irresponsabilidad, culpará al entorno. Si en el programa está la responsabilidad, la pondrá en marcha también de forma compulsiva.
tengo la culpa de todo lo que pasa es culpa mía. ¿Sí? ¿Conocéis a alguien que se culpabiliza de las cosas? Yo sí conozco personas, claro, yo me dedico a la terapia, obviamente, conozco muchas personas que vienen a sentarse en el sillón de mi consulta y se culpan de todo lo que ocurre. Vienen y dicen, lo de la Generalitat, culpa mía. Yo mal metí a unos contra otros, fui a Barcelona 3 días y la he liado. Que uno dice, pues, igual es cierto, visto lo visto ya. Se culpan de todo lo que ocurre, se culpan de los males de sus hijos, de los males de sus padres. Y tienen ese papel de víctima salvador, que están constantemente haciéndose cargo de todos los problemas de todo el mundo, no ocupándose de su propia vida, enfermando constantemente y sintiéndose hiperresponsables de su entorno, pero obviamente no de sí mismos. El ego, la mente cerebral, es un conjunto de programas que mientras no generamos nuestra propia consciencia, no podemos identificar. ¿Sí? Yo lo llamo el despertar. O también vivir y dejar vivir. Lo podemos llamar como queráis. Cada uno que lo llame como le apetezca porque sois libres. ¿Qué es despertar? Se ríe. ¿Qué es despertar para ti? Que se te caiga la venda. ¿Y quién te la va a quitar? Ah, amiga, vale, perfecto. Que te la quites tú más bien. Eso sí, eso puede llegar a suceder. Que se te caiga la venda, no. ¿Te la quitas tú? Sí. ¿Qué es despertar? La palabra iluminación, ¿os suena? Está muy de moda hoy en día, ¿verdad? Iluminación. ¿Qué es iluminar? Joder, voy a hacer preguntas más fáciles. ¿Qué es iluminar? Estás muy profundo, Fernando. Te estás metiendo ahí, introspectando y estás encontrando un sabio que hacía mucho que estaba. ¿Qué es iluminar? Yo, para mí, todo, bueno, por tercer y lo último, es que está dando mucho si tú no estás y de repente te das cuenta que tú existes y que tienes que centrarte en ti, en vivir para ti, porque todo lo que estás haciendo por los demás te está despertando. Entonces, cuando ya te despiertas y dices, me cago en la hostia que tengo que vivir para mí. Lo de me cago en la hostia es indispensable. Apuntamos, y además yo que nací en el País Vasco me viene de perlas. Fernando, gracias. Me cago en la hostia, hay que decirlo en torno a 3 o 4 veces al día, es un mantra. Si lo podéis decir con los ojos cerrados, funciona el doble. Eso es un proceso de despertar. ¿Pero qué es iluminar? Vamos a simplificar la idea. ¿Qué es iluminar? Iluminar. Dar luz donde no hay. ¿Sí? Arrojar luz donde no hay. ¿Sí? Tomar conciencia. No, joder. Iluminar es echar luz. Si yo tengo una habitación a oscuras y le doy a un botoncito, la ilumino. ¿Sí? Partiendo de ese simple y llano concepto, si me lo permitís, ¿qué sería iluminar nuestra mente? Iluminar el sótano de la casa. Los ojos. Darle claridad. Arrojar la consciencia, la luz de la consciencia, la luz del autoconocimiento allá donde no había. Pero en realidad toma conciencia. Sí. Pero yo estaba empezando poco a poco. Pero es que estás ya muy versado en esto, pero no todos estamos tanto como tú. Iluminar es arrojar luz donde hay oscuridad. Si en mi mente hay oscuridad, yo no soy consciente de qué hay en mi sótano. Si yo no soy consciente de algo, no puedo cambiarlo. ¿Comprendéis esto? Si no soy consciente, no puedo cambiarlo. Hay que convertir lo inconsciente en consciente. ¿Cómo lo convierto? Iluminando. ¿Cómo? Introspectando. Duele mucho introspectar, ¿eh? Yo a veces, el otro día, sufrí una situación que me estimuló bastante la tristeza y automáticamente permití que la tristeza se instalara, porque es un buen programa para bajar a la tierra, es un buen programa para centrarnos, la tristeza, cuando la permites. Y entonces me despertó un recuerdo de cuando yo era muy niño.
Fijaos lo que hacen las emociones. Son elementos calibradores muy hermosos, si lo sabemos usar. Me despertó un recuerdo de cuando yo era niño. Y ese recuerdo me hizo llegar a poderosas conclusiones. Es un recuerdo que estaba bloqueado, tapado. ¿Por qué? Porque era un recuerdo basado en el sufrimiento. Y ya sabéis que la mente de un niño bloquea recuerdos, ¿sí? Los niños bloquean la memoria que les ha hecho sufrir. No les gusta sufrir a los niños, son maravillosos, son muy sabios. Les gusta pasarlo bien, por lo tanto bloquean aquello que sufren. Si lo bloquean y lo mantienen bloqueado, porque además nosotros como padres no permitimos que eso emerja, se queda bloqueado en el sótano hasta que son adultos. Algunos le echan fortaleza y bajan al sótano. Hay personas que fallecen y no sabían ni que había una alfombra. Sí, ya depende de cada uno. Y recordemos una cosita. Todo camino es sagrado. Todo camino es sagrado. Eso entraría dentro del dejar vivir. Cuando queremos a una persona, la amamos, o entendemos que la amamos, queremos lo mejor para ella, ¿no? ¿Sí? Para esa persona queremos lo mejor, ¿verdad? ¿Y qué es lo mejor para esa persona? Obviamente lo que yo pienso. Claro, ¿quién mejor que yo para saber qué es lo mejor para vosotros? Por eso estáis abajo, plebe, y yo estoy aquí arriba, hecho un señor. Yo no tengo ni idea de cuál es vuestro camino. Ni idea, ni tengo poder alguno en vuestro camino. Yo soy una radio, básicamente. Yo soy mera información que si no estáis en el momento de sintonizar con ella, os va a entrar por un oído y os va a salir por otro. Y por mucho, imaginaos una cosa, ¿no? Imaginamos que Fernando sale, se va a su casa y yo voy detrás de él corriendo. Fernando, escúchame, que esto no es así, que la vida es maravillosa, que la vida es hermosa. Y Fernando empieza a acelerar el paso y dice, tío, está fatal. Y yo sigo detrás de él y sigo insistiendo. Lo siguiente que me encuentro es en la comisaría de policía de Águilas, intentando convencer a los guardias de que la vida es maravillosa. A salvar a los guardias también. Usted tiene cara de estreñimiento emocional, señor guardia civil. Y me dice eso. Y, oye, cuidado, que soy guardia civil. Y digo, pues haber estudiado. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero cambiar a una persona, la quiero cambiar desde mis paradigmas, desde mis creencias, desde mis valores y desde mis principios. Pero esos 4 términos tan preciosos que suenan muy bien, ¿le sirven a esa persona? No le sirve. Lo siento. Por muy maravilloso que yo crea que soy, por mucho que haya estudiado, por muchas vidas que haya encaminado, no tengo el más mínimo poder sobre nadie. ¿Qué podemos usar para ayudar a una persona? ¿Qué habilidad podemos usar para ayudar a una persona? La escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa, Estrellita? Bueno, la última vez que vino una ponencia mía, vino borracha, o sea que hoy podemos darnos con un canto en los dientes que viene medio. Tenemos un montón de capacidades o habilidades maravillosas. La empatía es la primordial. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Pero ponerse en el lugar de la otra persona sin contaminarnos de sus sistemas emocionales. Que es algo que no es muy fácil de hacer, porque desde pequeñitos nos enseñan a trabajar la simpatía, no la empatía, que no tienen nada que ver. Hay una película muy bonita, la de las emociones, Inside Out, no sé, ¿en español cómo era? Del revés. Del revés, eso. Hay una escena donde un muñeco se pone a llorar porque se le ha perdido un carro. Y la alegría llega y empieza a hacerle jolgorios. Venga, que no pasa nada, venga, adelante, que la vida es muy bonita, y le hace chispitas y tal. Y el pobre hombre sigue igual de hecho polvo. Pero entonces llega la tristeza. Se sienta con él y le comprende. Y le dice, es normal que estés así. Comprendo perfectamente que estés triste. Tus lágrimas son normales. Has perdido tu carro. Entonces el muñeco desahoga y se le pasa. ¿Veis la diferencia entre empatía y simpatía? La alegría pretendía ser simpática. O sea, cambiar la emoción del muñeco a lo que ella cree que es necesario. La tristeza, sin embargo, empatizó. Comprendió que ese muñeco tenía su sentido, sus emociones y, sobre todo,
tenía sus razones para sentirse así. ¿Quién de aquí hoy se siente mal? Que levante la mano, la levanto yo, nunca estará solo. ¿Aquel señor se ha peinado o ha levantado la mano? Yo Sí. me he peinado. Te has peinado, vale. Bueno, pero la chica de atrás, Marifé, ¿era? ¿Marifé? Sí, se siente mal hoy. Yo también me siento mal hoy. ¿Y sabes una cosa? Que ella tiene sus motivos y yo tengo los míos. Y la persona que venga a decirme que los motivos por los cuales yo me siento mal no son válidos, se puede llevar una bronca como la copa de un pino. Porque lo siento mucho, os podrá gustar más o menos que yo me sienta mal, pero si tengo mis motivos, son míos. Y hay que respetarlos. Hay que respetar mi sistema emocional, hay que respetar mis emociones. Y la persona que no respete mis emociones, mis sentimientos o mis estados, no es bienvenida a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque me quiere cambiar. Quiere controlarme. Quiere que yo sea como esa persona cree que tengo que ser. Y lo siento mucho. Me equivoque más o me equivoque menos, mi camino es sagrado. Y solamente hay cabida en mi vida para las personas que quieran comprender mi camino y acompañarme. No tienen que andar mi camino, pero yo tampoco voy a andar el suyo. Dejar vivir es caminar. Comprender que habrá personas que sus caminos les lleven cerca de nosotros durante un tiempo, pero después, posiblemente, se alejen. O su paso no sea tan rápido como el nuestro. Igual van más acelerados. O van más lentos. ¿Qué tengo que hacer entonces yo? ¿Acelerar? ¿O ralentizarme? ¿O decirle, perdóname, espérame, no te vayas? ¿O qué haces? ¿Qué lento eres? ¿Qué tengo que hacer? Seguir mi camino. Seguir mi camino. Respetar mis pasos. Si yo quiero acelerar o quiero frenar, lo haré bajo mi propio concepto. Comprenderé que mi velocidad no está de acorde, no es coherente con mis objetivos, entonces yo la cambiaré. Pero no cambiaré mi velocidad porque nadie me diga, Óscar, tío, vas de culo. Si la cambia, es peor. Porque luego reaccionará ese cambio. Si yo ralentizo mi marcha por esa persona, mi mecanismo interno, pero luego será peor. Claro. mucho peor. Uf, qué locura después. Se puede hacer en X momento, en X trayecto, pero al final le va a atacar otra vez, porque no ha seguido tu ruta. Atacazo. No, me refiero a que si se deja llevar sin tan fácil. Es que no es un mecánico. Mira, es lo siguiente, imagínate que yo... No lo entiende, porque no lo entiende. Gracias, me encanta que me entiendas. Y si algo no entendéis, por favor, me cortáis y yo me muero explicando las cosas. Me encanta explicar. Dígame usted. Ahora sí vamos para abajo. Te voy a hacer dos preguntas. Venga. Una, Una. el miedo y la prevención, ¿cómo se puede separar una cosa de la otra? El miedo y la prevención. Me gustaría antes que me definieras prevención para poder responderte bien a la pregunta. Pues yo me refiero a que si en puesto a usar el miedo, puede usar la prevención, si es posible, ¿qué sería mejor o menos malo? Depende de qué prevención estemos hablando. Si es una prevención consciente, basado en la realidad, con R mayúscula y no en mi realidad, la prevención es bienvenida. La diferencia es que la prevención de mi realidad significa que está basada en mis hechos ocurridos en el pasado. Yo puedo, por ejemplo, tener prevención ante las mujeres porque resulta que me han hecho sufrir, entendiendo por me han hecho sufrir como irresponsabilidad mía, en el pasado. Entonces, ¿puedo ir prevenido contra ellas? ¿Eso es sano? No, no es sano. Porque me estaré perdiendo experiencias. Es que la prevención que me refiero es que con tu vida, en puesto a usar el miedo, que es un poco lo que entiendo que es lo que estás diciendo y es lo que más se usa. Pero si tú vas con el miedo, igual que con la prevención. La prevención, si es consciente, ¿O no? sí, si es consciente es bienvenida, pero miedo jamás dejaremos de tener porque es una emoción humana. Miedo tendremos. Yo si voy con el coche y por mucho que vaya con buena prevención, hay una persona que sale entre dos furgonetas y se planta delante de mí, el miedo entra en marcha,
entra en marcha un mecanismo bioquímico muy fuerte y frenaré. No frenaré por prevención. Por prevención voy frenando cuando veo un cedo al paso. ¿Comprendes la diferencia? Sí, cuando yo voy con prevención, voy atento al entorno. Si veo un semáforo en ámbar, voy frenando. El miedo entra en marcha cuando la situación es inesperada. La prevención no trabaja situaciones inesperadas. Ahí entra en marcha la emoción de la sorpresa. Yo pienso que psicológicamente sí. Bueno, ¿a ti te sirve? Sí. Maravilloso. Para ti sea. ¿Y la segunda pregunta cuál sería? La otra es con donde está ahora mismo. Tú tienes en tu entorno una persona que lleva un camino que, por supuesto, en eso estoy entre comillas de acuerdo, es que es su camino. Pero si otra persona posiblemente puede meter la pata, ya no sé, se cree sí, que tiene más o menos claridad de que ese camino no es justo, ¿qué le va a hacer? ¿Callarse? ¿Y dejarlo que él por sí solo lo comprenda? Vale, comprendo bien la pregunta. Además es muy buena pregunta, porque yo creo que todos tenemos más o menos cercanos personas que se pierden un poco y nos encantaría poder reconducirlos. A mí la palabra deber hacer me causa un poco de alergia porque eso ya depende de cada uno. Yo te voy a explicar bajo las premisas en las que yo me muevo, bajo mi filosofía. Yo creo que cuando vemos que una persona se está perdiendo, estamos en la obligación de decírselo. Creo. Si hemos analizado y realmente se está perdiendo, que eso no significa que no esté cumpliendo mis expectativas. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Comprendemos la diferencia? Que una persona se meta en la droga significa que se está perdiendo. Pero que mi pareja me deje, no. Significa que no está cumpliendo mi expectativa. ¿Entendemos la diferencia? Vale. Pero vamos a imaginar que yo veo que mi hijo está empezando a andar con unas compañías muy especiales. Mi hijo viene a casa con los ojos nublados y huele a marihuana que te mueres. Él dice que es el chicle de menta. Vale. Yo creo que estoy en la obligación de decírselo. Imaginemos que mi hijo ya tiene 25 años, que yo no tengo poder sobre él, no tengo potestad sobre él, no es mi hijo de 13, sino uno de 25. ¿Yo tengo obligación de decírselo? Sí, soy su padre, le amo, por supuesto, o a un amigo al que quiero. Tengo obligación de decirle, escucha, creo que te estás perdiendo. Escucha, creo que el camino por el que vas no te va a llevar a un buen sitio. Incluso creo que tengo la obligación de insistir un poco. Pero ¿cuándo se pierde esa obligación? ¿Cuándo deja de existir esa obligación? Ella se tapa así. Si no te quiero ni ver, tío. Es normal, me acaban odiando la mitad de los asistentes, pero bueno, no pasa nada. Cuando la otra persona no te hace caso, no te quiere hacer caso repetidamente. Es su decisión, es su determinación. Y entonces es cuando debemos comprender que la persona tiene que vivir esa experiencia por sí mismo. Sí, claro. Es parte del aprendizaje. Pero vamos a entender que ya hemos aprendido a respetar y aún así queremos a esa persona y le insistimos. Llega un momento en que la insistencia deja de ser obligatoria cuando vemos que la persona nos dice, escucha, que me parece muy bien lo que me dices, pero que yo quiero vivir mi vida a mi forma, a mi manera. Creo que en ese momento el principio de la aceptación y el principio del respeto debe de estar por encima de nuestro valor, de cómo debe de llevar la vida esa persona. Es duro sobre todo para él. Si lo aceptamos, si entendemos que esa persona tiene su camino y tiene que aprender, a excepción de que sea alguien muy cercano, en cuyo caso el dolor va a estar siempre, hijos, padres, hermanos, pareja. Pero parte del aprendizaje está en nosotros. Como bien decía, ¿tu nombre era? María. Como lo que fuma mi hijo, ¿no? Como bien decía María, parte del aprendizaje de esa situación está en yo aprender a respetar caminos ajenos. Pero sí creo que debemos de insistir hasta un cierto punto, sin que entre en marcha el control.
porque el control no va a funcionar. El control solamente conlleva dos cosas, esfuerzo y dolor. Cuando queremos controlar, solamente generamos dos cosas, mucho esfuerzo y dolor. ¿Por qué dolor? Porque no podemos controlar absolutamente nada en este mundo. Alguien me dijo el otro día, no, yo puedo controlar mi coche. Digo, sí, hasta que se te revienta una rueda de 150. Podemos manejar, gestionar, calibrar, acondicionar, sí, pero controlar no podemos. Lo que pasa, ¿alguien de aquí ha visto la película Las 9 revelaciones? Mi alumna Estrella la vio porque se la mandé, que si no tampoco. Fernando no la vio. Fernando, la acabo de enterar, hijo. Tío. ¿Me he levantado la mano? No. Es una película que realmente os invito a que la veáis porque da muchísimo que pensar. Es una película que llega muy profunda. Y en ella dice una de las revelaciones que el mayor defecto del ser humano que conlleva a todas las catástrofes es el ansia de control. Y si no, por favor, decidme una sola catástrofe creada por el ser humano que no esté basada en el ansia de control. Todas. Las guerras, asesinatos, incluso las mentiras. ¿Qué es la mentira? Yo hablo mucho de ella en el dejar vivir. ¿Qué es mentir a alguien? Alguno dirá, no decir la verdad. Muy bien, pero vamos. ¿Qué significa mentir a alguien? Traicionar. ¿Perdón? Traicionar. ¿Quién ha hecho traicionar? La que estabas mal como yo. Sí, hija, sí. Sí, traicionar, pero ¿qué significa mentir a alguien? ¿Y si yo os digo que mentir es robar? ¿Qué decís? Que mentir es robar. ¿Qué estoy robando a alguien cuando le estoy mintiendo? ¿Qué le estoy robando a alguien cuando le estoy mintiendo? La oportunidad de decidir. La oportunidad de decidir qué hacer con la verdad. Eso es lo que yo estoy haciendo. Si yo tengo pareja y soy infiel, y le miento y le digo que no lo soy, y mi pareja me cree, ¿qué le estoy robando? La oportunidad de decidir dejarme bajo una premisa real, no inventada. ¿Sí? Si yo digo a las 8:20 estaré allí y llego a -4, ¿qué te estoy robando? ¿Eh? Tiempo. Cada vez que mentimos a alguien le estamos robando la oportunidad de decidir. Cada mentirijilla que soltamos es un hurto, es robar la libertad de la otra persona. Por eso es tan importante alejarnos todo lo posible de la mentira. Porque además la mentira no solamente contamina la libertad del otro, contamina absolutamente mi propia concepción de la vida. Hasta el punto de que hay personas que se creen sus propias mentiras y generan una realidad alternativa. ¿Conocéis a alguien? Fuera de aquí, claro, y dentro no. ¿Políticos? Sí, conocemos a alguien, ¿no? Porque yo he sido muy mentiroso. Yo era mentiroso compulsivo. Era un manipulador espectacular. Yo podía coger a una persona y convencerle de lo que me diera la gana. Lo generé cuando era pequeño. Tenía que convencer a mi madre. Si lograba convencer a mi madre que no estaba en sus facultades, imaginaos cómo puedo convencer a una persona que sí no está. Yo he mentido muchísimo. Yo he sido una persona que he sido infiel toda mi vida. Toda mi vida. Hasta hace la cifra de 3 años. ¿Por qué yo era infiel? Alguna dirá, porque eres muy atractivo. Sí, es cierto. Es cierto. Pero ¿por qué era infiel yo desde mí mismo? Pero yo te adopto como abuela rápido, ¿eh? Escucha, te pongo una habitación en mi casa, te la pinto de azul. Yo era infiel porque tenía unas carencias afectivas tan grandes que mis vacíos emocionales necesitaban llenarlas con estímulos de aceptación y cariño. Por eso era infiel. ¿Sí? ¿A que explicado así no suena tan mal? ¿Verdad que no suena tan mal? De repente suena... ¡Ay, no! Pues no era
malo el chiquillo, como parecía. Nadie es infiel por maldad. La maldad, como tal, es muy escasa en el ser humano. Es muy difícil encontrar un ser humano malvado. Prácticamente imposible. Todos son pautas conductuales basadas en vacíos, deseos y necesidades. La mente cerebral constantemente lucha con el entorno para generar un control del mismo. ¿Sí? ¿Qué se busca cuando uno es infiel porque ha tenido un vacío? ¿Qué es lo que busca? Busca afecto. Busca sentirse querido. Claro. Pero cuando una persona tiene un vacío, es como un agujero negro. Nada es suficiente. Cuando una carencia afectiva parte desde los 3 años hasta los 7, se generan agujeros negros dentro del sistema cerebral, dentro del sistema emocional afectivo. Dentro de nuestro cerebro límbico hay conexiones que no se han realizado. ¿Sí? Tenemos varios cerebros. ¿Os conocéis? De reptil, tú tienes un cerebro de reptil. Ahora entiendo que no pares de hablar. Tienes a la lagartija y la loca. Reptiliano, límbico, ¿sí? Córtex, neocórtex y lóbulo frontal. ¿Sí? Lo más humano es el lóbulo frontal, esa parte ejecutiva, la parte consciente del cerebro, desde la cual los lóbulos frontales están aquí, más o menos emplazados. Desde ahí podemos completamente cambiar nuestra personalidad. Es desde ahí, desde este centro ejecutivo, donde podemos recalibrar nuestra personalidad. ¿Sí? Pues cuando los niños están creciendo y son chiquititos y reciben, no solamente reciben carencias afectivas, sino que además reciben dolor afectivo o sufrimiento por parte de la persona que ellos aman, se generan unas conexiones que son inexistentes. O incluso se generan unas conexiones que en vez de estar relacionado el placer con el amor, se relaciona el placer con el dolor. ¿Sí? Por lo cual hay personas que sienten verdadero placer físico cuando les causan dolor. ¿Cómo se llaman? Masoquistas. ¿Sabéis el chiste del masoquista? Sí, es muy bueno. Una cárcel, un calabozo, y había 4 personas. Había un maltratador, un pirómano, un violador y un masoquista. El pirómano se asoma a la reja y ve un gato y dice: joder, si cojo el gato lo quemo. Dios, lo rocío de gasolina y le prendo gasolina, fuego, lo achicharro. Llega el violador, lo quita y dice: hostia, es el gato. Vaya cachas tiene el gato. Si lo engancho del rabo, lo pongo fino filipino. El maltratador coge, lo quita y dice: hostia, el gato, uy, como que paliza le pegaba, me cago. Si lo cojo, le meto para aquí, le meto para allá una patada, tal. Y miran al masoquista y dice: ¿y tú qué dices? ¿Miau? Sí, lo sé, soy muy bueno contando chistes. Las personas masoquistas tienen conexiones neuronales de recompensa unidas a sensaciones de dolor. ¿Sabéis lo que significa eso? Significa que consiguen placer a través de los receptores físicos del dolor. Hasta ese punto se puede trastornar la vida de una persona no siendo un padre efectivo, eficaz, eficiente, amoroso, cariñoso, atento. Hay varias fases en la vida de un niño. Hay una fase que es de los 0 a los 3 años. No se os olvida el miau, os veo a todos, estáis con el miau, se os quedaba ahí la sonrisa en la boca, luego lo cuento y tal, no. Entre los 0 y los 3 años el niño necesita a la madre, pero la necesita constantemente. O sea, entre los 0 y los 3 años el niño debe de dormir pegado a su madre. ¿Cómo duermen los cachorros de león? ¿Uno en un árbol, el otro en un matorral? No. ¿Cómo duermen? Juntitos y con la madre. ¿Por qué hacen eso?
¿Qué están generando? Seguridad. Seguridad. La sensación de seguridad. ¿Cuál es uno de los errores cerebrales más frecuentes en un ser humano? La inseguridad. ¿Cuántos conocemos fuera de estas puertas, lo sé, personas inseguras? ¿Tú conoces muchos, Estrella? Yo soy insegura. Ah, eres insegura. Yo soy inseguro. Todos los que estéis aquí sois inseguros en parte. Ya no, obviamente. Por eso te has puesto en primera fila. ¿A qué? A enterarte bien. Súbete aquí conmigo, ¿eh? ¿Ves? Inseguridad. Ahí tenemos. Todos somos inseguros porque no ha habido, prácticamente en muy pocos casos, una crianza de acorde a los mamíferos. Porque somos mamíferos, ¿sí? ¿Aquí hay mucho espiritual? ¿Quién se considera espiritual de aquí? ¿Tú? ¿Estrellita? Yo, ego espiritual, ya no sé. Vale, pues tengo una mala noticia. ¿Sois mamíferas? Sí, somos animales. Y si nos negamos la parte mamífero, si nos negamos la parte homínida, la parte animal, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Si no conocemos nuestro cerebro límbico, que es esa parte mamífera, no conocemos la mitad de nuestra vida. O más de la mitad. Si yo rechazo que yo soy un hombre, un ser humano, con un cuerpo, yo defiendo mucho la holística, con un cuerpo que tiene una bioquímica, con un cerebro que tiene una serie de necesidades de respuestas, entonces estoy rechazando prácticamente un 70% de mí mismo. Ser espiritual en una vida eterna. Exactamente. Muy bien. Vale. Perfecto. ¿Pero vas al aseo y eso o ya no? A ver, que yo conocía a una espiritual que no iba al aseo. Que yo decía, pues no sé dónde metes lo que comes porque... Maravilloso, enhorabuena. Ahora que tienes conciencia. Maravilloso, enhorabuena. Ha empezado hoy esta noche. Ha dicho, hoy es un buen día para empezar. Muy bien, María. Gracias. A los niños hay que criarlos como si fueran cachorros mamíferos durante un tiempo. Tienen que dormir con la madre porque de esa forma generan una seguridad en su sistema límbico. Eso quiere decir que el niño, según vaya creciendo, no tendrá constantes llamadas de atención, no necesitará llamar la atención de otras personas y de los padres, no generará inseguridades tanto como un niño que ha dormido en cuna, por ejemplo. A partir de los 3 años tiene que entrar el padre, pero a cuchillo. Entrar el padre. A cuchillo. A cuchillo quiere decir que el padre a partir de los 3 años tiene que hacerse cargo de un 70-80% del niño. Independientemente. ¿Por qué? Porque entre los 3 y los 7 años el niño va a generar la capacidad de las habilidades y la valoración. ¿Y cómo una persona se valora a sí misma? ¿Cómo? Recibiendo del padre, el oso, Pepe. Recibiendo frases como, muy bien, tú puedes hacerlo, yo confío en ti, te acompaño mientras lo haces. Vamos a repetirlo juntos. Dime. ¿Y si a la figura paterna no está uno lo hace? Te tocará estudiar coaching e inteligencia emocional el día de mañana y dar conferencias a otros. Yo creo que se refiere que cómo puede suplir una madre que no tenga esa... La madre no puede suplir la figura del padre. Lo siento. Y entonces al crío cómo se le puede... Va a tener una carencia. Yo soy monoparental, o sea, yo cuido de mis hijos y siempre que puedo intento llevarlos aunque sea un rato con sus madres porque sé la tremenda importancia que tiene la figura, no hablamos de consciencia, olvidémonos de consciencia, de verdad, la figura inconsciente de la madre en la sistémica del niño, súper importante. Pues igualmente es el padre. El padre tiene que jugar con los niños. ¿Qué hacen los cachorros con el papá león? ¿A qué juegan? Al fútbol no, desde luego, los leones, que yo sepa, a peleas, ¿verdad? ¿Sí? El padre les muerde, flojito, ¿verdad? El padre les va enseñando. Y los cachorros sienten la atención del padre, que es el jefe del clan, es el alfa.
Los alfas, los alfas siempre somos los hombres por sistémica. Los alfas tenemos que estar con los niños y con las niñas y demostrarles que son válidos, que los valoramos, que les damos nuestra aceptación, les damos una convalidación y el niño aprenderá que tiene valor y no lo buscará en otras personas. Antes preguntabas infidelidad también, ¿no? Cuando una persona no tiene autovaloración, puede buscar la valoración de otras personas mediante ser infiel. O mediante darse a los demás constantemente. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo va esto? Es que yo, por ejemplo, me parece súper interesante. Pero yo la parte de la... ¿Ese pero? ¿Cómo? ¿Ese pero? ¿Por qué no es tan No, interesante? pero, o sea, aquí quiero aclarar una cosita. La seguridad la tenía más asemejada al padre y la protección a la madre, por eso me ha chocado ver que la seguridad es más de la madre. La seguridad es de la madre. Es de la madre. Porque el amor materno, el contacto, el calor materno, le indica al niño que no está en peligro. Repetimos, aquí yo no trabajo vuestra consciencia. Yo estoy trabajando en todo caso vuestra subconsciencia. Estoy hablando de la subconsciencia de un niño. El niño no es consciente hasta que no tiene en torno a 45 o 46 años y se independiza. Hoy por hoy, antes era antes. El niño no es consciente hasta que no tiene en torno a 15 o 16 años. A partir de ahí empieza a generar consciencia. Primero es subconsciente, luego es inconsciente y luego empieza a generar algo de consciencia. Si queremos a un niño queremos darle principios como la valoración, el respeto, tenemos que estar con ellos. Yo todos los días, excepto hoy que he venido a Águilas, me llevo a mis hijos a jugar al fútbol. ¿Y sabéis a qué juego además de fútbol? A peleas. Tengo uno de 1,80 m que se tira encima de mí y al cabroncete de su hermano que aprovecha cuando estoy en el suelo y me da patadas. Que yo digo, lo de las patadas tengo que verlo. Hay que estudiarlo esto, ¿no? Juegan conmigo y llegamos a casa y están tranquilos. Y uno se va a un sitio, el otro se va a otro, se ponen a leer o se ponen a jugar. Están a lo suyo. ¿Sabes por qué están a lo suyo? Porque no necesitan llamar la atención del padre constantemente. Se han desahogado de patadas. No, ya han obtenido la atención del padre. Antropológicamente, límbicamente, ya han tenido su rato de atención. Ahora, si yo trabajo todo el día y llego a mi casa y vienen mis hijos y empiezo, ¡uf! Ahora no, nene, Dios, tengo que revisar papeles y ahora no, que estoy cenando, y ahora no, que estoy viendo la tele, y ahora no, que se me escapa la vida. Me falta decir ya, ¿verdad? Y la vida se escapa y la vida se va y no vuelve. Los momentos que vivimos jamás vuelven. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que los podéis vivir de otra forma. Podéis aprender a vivir de otra forma. ¿Cómo? Adquiriendo conocimientos. Mi más sincera enhorabuena a todos y cada uno de vosotros que estáis aquí esta noche intentando aprender a ser diferentes. A dar algo mejor de vosotros mismos. Porque sinceramente yo creo que el mensaje de Estrella y el mío, ¿a cuántas personas habrá llegado, Estrella? A miles. Fíjate, ya es la primera vez que para mí eso ¿Cuántos estáis aquí? ¿Cuántos estamos? ¿30? ¿40? ¿50? 50 de miles que habrán llegado entre Facebook y la... ¿no? Como hemos hecho el marketing. lo que llegará luego en el YouTube, en el canal de Águila. Sí. Pero lo que quiero decir es que no todo el mundo es muy valiente. Que enhorabuena, de verdad, por estar aquí. No todo el mundo quiere dejar un viernes por la tarde de irse por ahí para estar aquí escuchando a un señor que no conoce de nada, porque yo no soy famoso ni quiero ser, yo no hago mucho ruido, pero me encanta aportar y me encanta que haya personas que quieran cambiar sus vidas y, por lo tanto, mejorar las vidas de las personas que los rodean. La única fórmula que tenéis para cambiar vidas ajenas, ¿sabéis cuál es? Ser ejemplo. Ejemplo virtuoso de aquello que os gustaría ver en otros. Si hacéis eso, si sois capaces de ser ejemplos virtuosos, habrá personas que os miren y os admiren y os veneren y digan, joder, yo quiero ser como ese o como esa. Y entonces es cuando estaréis
realmente poniendo en marcha vuestro poder personal, que es el de accionar y dar ejemplo. Tenemos 15 minutitos para preguntas. Me gustaría... Si no para de hacer preguntas. Un segundito. Yo quiero que os enteréis todos de la pregunta y de la respuesta porque sirve. ¿Te vas a ir, Marifé? Sí, me tengo que ir. ¿Te importa? Perdona. ¿Te importa que Marifé la pregunte antes? Tienes una tarjetita porque trabajo en un colegio y estamos este año con el año de la inteligencia emocional para llamarte. Bravo. El Mediterráneo. Vale, me escribe un mensaje en el Facebook y te paso mis contactos. Sí, porque tarjetas no tengo. Águila con corazón. Mi proyección profesional es buenísima, no tengo tarjetas. Fijaos hasta qué punto vengo aquí a ganarme la vida. Gracias. Venga, Marifé, gracias a ti. Tienes mi teléfono en Facebook, Óscar con K Ugarte, y si no, Estrella te lo pasa, llámame y estaré encantado. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Sí, dime. Solo como has comentado que te da Valencia la palabra felicidad, que nos explica en 10 minutos. ¿Por qué? El motivo. Te lo explico en uno. Porque la felicidad no existe. Por eso. Se está rompiendo paradigma. ¿Puedes tener momentos felices? Momentos de bienestar, sí. Lo más parecido a felicidad, ¿sabes cómo se llama? Coherencia. Tú sé coherente contigo misma y verás lo feliz que te sientes. Ahora, la felicidad es el horizonte. La busco, la veo y cada vez que avanzo un paso, el horizonte avanza un paso también. Jamás la voy a llegar, nunca voy a obtener la felicidad constante. Eso es la panacea, es una utopía. Es ridículo pensar que podemos ser constantemente felices, porque además no venimos a este mundo a ser felices. Lo siento, María. Será que un pito. Venimos a este mundo a aprender, venimos a sufrir, y hasta que no sufrimos mucho, no aprendemos. Sí, amigos, sí. Todos sufrimos. Es que los sueños a veces no son reales. No es mi creencia. El sufrimiento es el único fuego en el que se derrite el ego. Sin sufrimiento no hay cambio conductual. Si una persona no sufre, no tiene necesidad de cambio. ¿Vale? El maltratador, hasta que no sufre una paliza, hasta que no sufre un arresto, hasta que no sufre una condena, hasta que no sufre un calabozo, hasta que no es violado en la cárcel, no toma conciencia de que sus actos del pasado causaban el mismo sufrimiento que él está obteniendo. No venimos a ser felices. ¿Podemos llegar a ser felices? Sí, pero no venimos a eso. Que no os metan en la cabeza que venimos aquí a ser felices, porque entonces sentiréis una constante frustración vital. Oh, Dios mío, no consigo aquello a lo que he venido a este mundo. No, venimos a aprender, a evolucionar, a despertar, a ser mejor versión de aquello que nos dieron. Porque nos dieron una programación y nos dijeron, tienes esto es la vida. Y yo digo, no, eso no es la vida. Yo no me he drogado en mi puta vida. Jamás he pegado a mis hijos. Y no se me ocurrirá jamás en la vida abandonar a los míos. Yo no soy mis padres. Yo no soy mi mente. Yo no soy mis pensamientos. Yo soy el observador que puede llegar a cambiar todo aquello que tiene en la mente. Ese soy yo. Y desde ahí puedo ser feliz. Pero las he pasado putas para ser feliz. Venga, más preguntas. Y luego vamos a ir a un karaoke y tengo que afinar la voz. Muy bueno. Sí. Más preguntitas, venga. Gracias a su conferencia, pero es que me tengo que ir. Me encanta. ¿Pero por qué un pero? Me encanta tu conferencia y además me voy. Venga. Maravilloso. Y no soy pareja de Fernando, pero es muy buen amigo. Oye, pero aquí es una pareja preciosa, ¿os habéis pensado? Fernando, no sueltes, no sueltes. Todo el mundo lo dice, pero al final... Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias por venir. No, gracias a vosotros por venir. por estar aquí, si no, no venimos. Pues si no hay más preguntas, ya por la hora, le damos un fuerte aplauso a Óscar Ugarte.